Impacto social de la inmigración china en el Perú. Para una mayor comprensión del impacto social, vamos a citar tres libros. El primero de ellos, el volumen 7, Los chinos de ultramar, represiones, resistencias y resiliencias. Dentro del volumen 7 vamos a encontrar la adenda literaria Chino Culi, traductor en juicios, del autor Humberto Rodríguez Pastor. Cabe resaltar que Humberto Rodríguez Pastor es un antropólogo peruano que realizó investigaciones y publicaciones sobre el Perú republicano, dando aportes muy importantes en lo que es historia e impacto social y cultural. Eh, en esta adenda literaria relata sobre la vida del chino Culi Lu Kuan, de cómo llegó al Perú, de su estadía al Perú. Por ejemplo, algunos pasajes importantes quizás que se menciona es que en su país se vivió la invasión de personas de ojos redondos y narices largas, como lo menciona Lu Kuan, que claramente hace referencia a la guerra del opio que pasaba China en aquellos años. Ahora, también cómo fueron ellos traídos con mentiras aquí al Perú, con el cuento de una nueva oportunidad donde había buena paga, una nueva oportunidad de crecer, etcétera. Y lo otro, cómo Lu Kuan fue adaptándose a la Lima republicana, porque él llegó aquí al puerto del Callao y él tenía como patrón al señor Máximo, quien era un juez, y Lu Kuan pues aprendió la lengua local, que era el español, y él ayudó a su patrón de tal manera que hacía de traductor entre los chinos que eran acusados y el señor Máximo que era el juez. Bastante interesante y eh, da una mayor visión a cómo era la vida de los chinos que llevaban aquí al Perú. Los médicos chinos en la sociedad peruana es el segundo libro que vamos a citar. ¿Por qué? Eh, Luego de la llegada de los chinos al Perú entre la década de los 50 y 60 del siglo XIX, se empezaba a hacer conocida la medicina tradicional china. Esto era mediante recomendaciones y también por su novedad. Esto también llevaba de la mano que habían ayudado a curar algunas enfermedades que se tenían por aquellos años. Esto llegó a los oídos de las autoridades sanitarias y municipales, que empezaron a desmentir y llamarlos charlatanes. Con respecto a su medicina, empezaron las persecuciones y hostigamientos ante los denominados médicos chinos. Durante estos años ocurrió un suceso importante. En el año 1968, la epidemia de la fiebre amarilla fue el reto perfecto para la medicina tradicional china, ya que gracias a su eficiencia contra esta enfermedad obtuvo credibilidad y reconocimiento. Ahora, el impacto social es que mediante la presión social del Perú republicano en aquellos tiempos, las autoridades, en este caso de Lima, no tuvieron más opción que darles una acreditación y darles la oportunidad de funcionamiento a estas boticas chinas. Por ejemplo, tenemos un censo del año 1876 que realizó la Municipalidad de Lima a estas boticas que están en funcionamiento. Tenemos seis en este caso y la más importante se tendría que ser la de Antonio Chaulón, quien es un personaje que tuvo un caso bastante determinante por aquellos años y el cual también fue determinante para impulsar que la medicina china tuviera renombre aquí en el Perú. Al costado podemos ver cómo era una botica china, que aquí podíamos encontrar al médico, de más o menos el año 1924, y finalmente tenemos unos avisos publicitarios de estas boticas chinas del año 1910. ¿Por qué citamos este segundo libro? Porque tuvo un impacto social. Por ejemplo, en el caso de Antonio Chaulón, se pudo ver que diversos inmigrantes chinos tuvieron un ascenso social y así se liberaron de la violencia física y psicológica que era ejercida sobre ellos. La amplia aceptación y el éxito de los tratamientos de la medicina china y su rol decisivo en coyunturas como la fiebre amarilla, por ejemplo, en el año 1968. Esto también fue determinante para que algunos inmigrantes tomaran la decisión de radicarse en el Perú y acá pudieran formar una familia y empezar desde cero. Eh, por último, se puede mencionar que se dejó expuesto el sistema sanitario del Perú republicano. Era demasiado limitado y burocrático para su época. Esta fue la primera vez en el Perú republicano. El segundo fue en el COVID-19, donde también se vio que el sistema de salud peruano es bastante precario. Como tercer libro,
Vamos a citar a Herederos del Dragón, la historia de la comunidad china en el Perú. Esta habla de el inmigrante chino en el mercado laboral entre los años 1850 y 1930. Entre los años más o menos entre 49 y 79 se produjo la inmigración de aproximadamente unos 90.000 chinos, o también denominados chinos culíes. Estos arribaron a las costas peruanas teniendo su destino en trabajos agrícolas y también las islas guaneras. Acá al lado derecho podemos ver una gráfica en donde prácticamente el 90% de los chinos culíes preferían las actividades en la hacienda y el otro 10% las islas guaneras. Incluso existen relatos que algunos chinos que iban a las islas guaneras eh, eran sometidos a trabajos mucho peores que los que estaban esclavizados y las condiciones eran precarias. Incluso como estaban amarrados con estos contratos que tenían una durabilidad de 8 años, preferían suicidarse. Es un hecho de impacto social de la época. Eh, Otro punto importante son los diferentes estatus sociales de los chinos culíes en el Perú. Por ejemplo, tenemos los semiesclavos en las haciendas. Los semiesclavos son aquellos chinos que tenían un contrato vigente de 8 años y en este caso trabajaban en haciendas o también se puede considerar en las islas guaneras. Los chinos libres. Chinos libres son aquellos chinos que habían terminado su contrato y optaban por irse a probar suerte a otros pueblos cercanos o en otros casos podrían renovar su contrato. Chino enganchado es aquel chino que había decidido irse a otro pueblo, pero no tuvo mucha suerte, por lo cual quería volver a lo que era la hacienda y esto lo hacía mediante un intermediario, en este caso un compatriota chino, quien tenía como comisión el 10% del contrato de este chino enganchado. También tenemos al chino ferrocarrilero, que es quien trabajó en la construcción del ferrocarril, en este caso el que va de La Oroya a Lima, un ejemplo, por ejemplo. El otro sería el chino Yanacona. El chino Yanacona es, eh, básicamente, se denomina así a aquellos chinos que tuvieron la oportunidad de hacerse cargo de una hacienda. Esto se dio luego de la guerra del Pacífico, ya que el Perú pasó eh, por un problema económico, lo cual hacía que los hacendados dejaran las haciendas a cargo de un capataz, en este caso el chino Yanacona, y se dio el yanaconaje. Otro de los pasajes de Herederos del Dragón tenemos al panorama de los chinos en el campo costeño. En este panorama relata las experiencias y publicaciones de Ernst Middendorf, un médico alemán que vivió cerca de 25 años en el Perú en la segunda mitad del siglo XIX. Dentro de los viajes realizados, él menciona que en las haciendas del Valle de la Costa, él podía apreciar lo que son los galpones, que eran donde vivían los chinos semiesclavos, y que en estos galpones encontraba un templo chino, con una mesa en forma de altar, la cual tenía una imagen de Buda. Lo peculiar era que esta puerta siempre estaba abierta para todo aquello que quisiera depositar su fe. Esto era que los chinos eran de mente abierta para compartir sus costumbres, en este caso religiosas. Otra de las observaciones que pudo eh, tomar el médico Middendorf es que, muy aparte de las sabidurías que se dan en los locales, le mencionaban sobre aquellos chinos que eran prácticamente los ricos del valle. Y él tuvo la suerte de poder presenciarlo por él mismo. En este caso pudo en 2 a 3 oportunidades ver a chinos vestidos con su ropa tradicional, pero con una tela de seda. En algunos casos estaban montados de caballos y los caballos tenían unas monturas de accesorios de plata, lo cual mostraban su estatus económico. Y también hasta estaban acompañados, él menciona, de acompañantes cholas. Esto hace referencia a que las chicas costeras, las mujeres costeras, no se emparentaban con los chinos debido a que existía la xenofobia y la discriminación en aquellos años ante los inmigrantes, chinos en este caso,
y los chinos optaban por mujeres de la sierra. Eh, Él también obtuvo como conclusión que estos chinos tenían su fortuna a través de ahorros en este caso, los chinos de enganchados que lograron hacer. Y también que cuando salieron a los pueblos, algunos se dedicaron al comercio. Y les fue tan bien que incluso traían cosas de su país para venderlas acá. Como impacto social, podríamos tener que, eh, ante el éxito de algunos chinos, algunos peruanos pudieron tomarlos como ejemplo y como lado positivo y como lado negativo, esto incrementó la xenofobia y la discriminación hacia ellos, hasta les cerraron las puertas. Pero los chinos que estuvieron aquí no se dieron de los brazos cruzados e incluso podemos tenerlo hasta hoy en día en grandes empresas como Tailoy y Wong. Entonces, esto es lo que podríamos dar como apreciación del impacto social.